volviendo a lo del tema del dolor, si tuvieses que definir qué es el dolor, ¿cómo lo harías? Vale. O sea, al final el dolor es eso, la respuesta que produce nuestro cerebro cuando cree que estamos ante un peligro o una amenaza. Este peligro puede ser real o puede ser percibido. O sea, de hecho, cuando hay, por ejemplo, una persona se hace un esguince y ahí él empieza a doler, pues ese peligro ha sido real y por eso, pues eso, ¿no? Le empieza a doler y demás. Pero ya cuando el dolor perdura mucho más en el tiempo, la persona sí, o sea, el cerebro de la persona sigue pensando que existe un peligro cuando ya no lo hay, porque el tejido ya está curado. Por tanto, como digo, o sea, puede ser real o percibido, pero siempre es la respuesta que produce el cerebro hacia una zona en concreto cuando cree que hay este peligro o lo que sea. Ujú. A mí me operaron de la rodilla hace poco, del cruzado, y es cierto, mi fisio me dijo, habrá veces que notarás dolor, pero como que óbvialo, tú sigue con los ejercicios, puede ser alguna molestia. Y me acuerdo que hace unos días fui con un entrenador que también, bueno, es entrenador personal, y cuando hacía los ejercicios donde yo notaba molestia, luego me hacía unos ejercicios visuales de, pues por ejemplo, seguir el pulgar o ponerme unos colores, y cuando los hacía mirando hacia ahí y perdiendo la atención a esa molestia, ya es como que ya no me dolía. Entonces él me preguntaba después de esos ejercicios, eh, ¿te duele lo mismo? ¿Notas la misma molestia? ¿No? O por ejemplo, me acuerdo uno que era en la máquina esta de extensión de cuádriceps, sí, de rodilla. Él me hacía con... Era la derecha la que movía. Entonces me hacía con el brazo izquierdo, él me hacía resistencia y yo hacía fuerza hacia adelante, Ujú. al mismo tiempo que yo activaba el cuádriceps. Y no notaba la molestia. Entonces era como que él me distraía un poco y parecía que no. ¿Qué relación? ¿Tiene algo de relación esto con lo que tú me estás explicando? Yo creo que son cosas diferentes, pero sí que puede ser interesante, ¿no? Esto, desviar la atención, no poner todo el foco en el dolor. También es verdad que, por ejemplo, los estímulos a nivel visual que te estaban haciendo, también, por ejemplo, activan diferentes áreas del cerebro y en función de esos estímulos también podría ser que por eso mejorara el dolor, pero si en su caso lo hizo solamente para el tema del foco, pues es algo que obviamente es súper válido y sí que puede ser interesante pues en algunos Ujú. casos. Tengo aquí apuntado el tema de cómo la neurología influye en la percepción del dolor. Entonces, ¿qué es la neurología? ¿Y cómo la podemos relacionar con el dolor o cómo influye? Vale. Cuando hablo de neurología, sobre todo, o sea, no lo he comentado antes, pero me refiero a la neurología funcional. Y la neurología funcional lo que hace es eso, es buscar cuáles son los aspectos del sistema nervioso que están influyendo en el dolor de una persona, ¿vale? Para poder buscar esto, tenemos que entender los conceptos de input y output. Voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible. Al final tenemos un sistema, bueno, tres sistemas de recaptación de la información del entorno, que son el sistema visual, o sea, los ojos, el sistema vestibular, el oído, y el sistema propioceptivo, que sería pues todos los receptores de nuestro cuerpo. Esos receptores lo que hacen es captan la información del entorno, o sea, envían una señal al cerebro y el cerebro, como consecuencia, después de un procesamiento, pues genera una respuesta. Y que puede ser, pues ahí, de contracción de un músculo, de segregar alguna hormona, lo que sea. Cuando hay algo, cuando hay algún input que es incorrecto, ahí es cuando el cerebro cree que hay algún peligro y responde en forma de dolor. Lo que hace la neurología es mirar cuáles son estos inputs, o sea, estas informaciones que no se envían correctamente al cerebro. Y por tanto, cuando ya mejoras eso, como consecuencia, el dolor ya mejora. Lo que hace la fisioterapia de forma más tradicional es tratar el output, que sería la respuesta ya que produce el cerebro. Por ejemplo, si hace una persona un masaje en el trapecio con una persona que tiene dolor de cuello, o sea, con un paciente con dolor de cuello, esto es, vale, el trapecio me duele, hago un masaje, genial, pero el cerebro sigue dando esa respuesta de dame dolor, hasta que no mejores el input, lo otro no se va a ir para siempre. Ujú. Antes creo que has comentado que bueno, el dolor al final es algo relacionado con la supervivencia para avisarte de que algo está fallando, ¿no? Y ahora dices, por ejemplo, que cuando te duele el trapecio puede ser por mil razones, ¿no? Puede ser de un golpe en el trapecio, que sería, digamos, lo más lógico y sencillo. Puede ser de una mala postura, de nervios, puede ser de muchas cosas. Entonces, en este caso, seguimos con el ejemplo del trapecio. ¿Qué casos has visto creo que es un ejemplo tuyo, de dónde puede venir ese dolor que se manifieste en el trapecio y que no sirve el hecho de masajear el trapecio? Vale, sí que muchas veces, no siempre, pero muchas veces esos dolores que vienen, o sea, que están en esa zona, suele haber algún componente también más a nivel emocional, más de estrés, más lo que sea. Todo lo que pueda ajustar la persona en relación a esa parte ya va a hacer casi seguro que que el dolor mejore como consecuencia.
sobre todo en dolores en esta zona cuando hace ya más de 3 meses y demás. Esto sería, sí, un ejemplo. Luego otras causas es que pueden, eso, haber órganos relacionados con estos músculos, puede haber pues algún problema en, por ejemplo, en algún receptor, como he comentado antes, que justamente hace que el trapecio no trabaje correctamente y luego cuando eso, tú intentas hacer algún ejercicio, pues puedas hacer menos repeticiones y demás y luego pues pueda doler, en plan, sí, pueden ser varias, pero estas serían un par que Ujú. serían algunas opciones. Has dicho que está el input, que es lo que lo provoca, y el output, que es lo que tú sientes, ¿no? ¿Cómo encuentras el input? Vale. El input dentro de cada uno de estos, o sea, lo que vamos a mirar es cada uno de estos receptores, que hay de diversos tipos, hay unos que se llaman mecanorreceptores, hay otros que se llaman nociceptores. Cuando se hace de forma presencial, puedes estimular cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de los nociceptores, pues estimulamos uno dando unos golpes tal que así. Luego otro con un parillo. Depende. Y cada uno estimula un tipo de receptor en concreto. Esto, como digo, de forma presencial. Luego, bueno, el tratamiento es otra cosa, pero para estimularlo sería esa forma. Luego, eso de forma online, lo que hago es, en lugar de utilizar el tema de tocar, utilizar el pensamiento y en lugar de utilizar el test muscular, que es lo que miro con la otra persona, eso tampoco lo he hablado ahora, Ujú. que es lo que miro con la otra persona para saber dónde están los problemas, pues utilizo el autotest muscular, que es lo miro conmigo mismo, lo que está influyendo en el cuerpo de la otra persona. Aquí hay muchos conceptos para poder entrar. Vale, ¿y podrías explicar algún ejemplo Sí, para bajarlo un poquito? sí. Am, ¿De qué concretamente? De la parte de cuando es presencial, entiendo que la gente puede entender lo de pues, tocar o conectar con, ¿cómo lo has llamado? ¿Con los Con receptores? los receptores. ¿Cómo conectas con los receptores a distancia? Vale. Partimos de la misma base de la energía, que todos estamos conectados por esa energía, simplemente utilizamos la atención y la intención para poder dirigir hacia lo que queremos buscar, digamos. Luego necesitamos una herramienta para que nos dé feedback, una herramienta que nos diga dónde está ese receptor que tiene algún problema o dónde están los receptores que están bien. Y en este caso, de forma presencial, utilizamos el test muscular, que simplemente, por ejemplo, cojo un test, o sea, cojo con el hombro, le digo a la persona que mantenga un poco la fuerza, la mantiene y si yo le toco pues una parte del cuerpo o le hago estímulo de un receptor y esta parte pierde fuerza, significa que aquí hay un receptor que está generando algún tipo de disfunción. Pues esto es lo que utilizaría de forma presencial. De forma online utilizaría lo mismo, pero conmigo. ¿Por qué? Porque como estamos conectados una persona con la otra, da igual si es el cuerpo de la otra persona o es mi cuerpo, los resultados son absolutamente los mismos y eso lo he comprobado un montón de veces porque yo cuando trabajaba de forma presencial hacía autotest conmigo y luego lo comprobaba con la persona o hacía autotest conmigo y si tenía una tercera persona para no sesgarme, le comentaba, dime si tiene esta disfunción, alguna que no tuviera. Me decía, no, digo, ok, dime si tiene esta, alguna que tuviera y era siempre los resultados tal cual y así pues es como lo voy mirando. Hostia. ¿Eso podríamos hacer una prueba algún día? Sí, por supuesto, Porque ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ostras, a mí ya fuera de por entrevista o supuesto, si lo sí, 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 grabamos y lo ponemos, nunca se sabe, ¿no? total. Pero es que me provoca un montón de curiosidad. Todas estas cosas, antes te he comentado, yo soy muy pragmático, yo soy muy práctico, me gusta lo tangible, pero me gusta escuchar estas cosas y decir, hostia, quizá hay un montón de cosas que no sé, ¿no? Y algo también relacionado con eso es lo de mente, energía y emoción, que para mí también es algo como, bueno, la emoción sí, ¿no? La emoción sí que siento emociones, por lo tanto es como que no están en el cuerpo, pero las sientes, ¿no? Es como algo más abstracto, pero a ese nivel aún me lo creo, ¿no? En ningún momento quiero decir que no me creo lo que me dices, pero Lo sé, estoy 100%, abierto y a 100%. que me expliques. Entonces, ¿cómo puede influir una emoción en el dolor? Vale. Justamente antes, cuando también hablaba de los diferentes sistemas que pueden estar afectando a un dolor, ¿no? Cuando hablábamos que si la parte más, por ejemplo, del sistema musculoesquelético, sea músculos, tendones, etcétera, cuando hablábamos más de la parte gastrointestinal o del sistema inmune o lo que sea, pues hay otro sistema que se llama sistema límbico, que es el que se encarga del procesamiento de las emociones. Por tanto, es simplemente otra causa que puede estar influyendo en el dolor de una persona y que se va a valorar pues, para poder tratarla. Bien, ¿y qué tipo de emociones son las más típicas que pueden provocar un dolor? ¿O algún ejemplo así que te venga de, esto es súper típico, este dolor que esté relacionado con esta emoción? Vale, con mi forma de, cuando lo valoro, intento no
sesgarme y decir, creo que voy a encontrar esto, porque si no es muy fácil de que lo encuentre. Y, por ejemplo, eso, no hay gente que comenta pues que el enfado está relacionado con X tipos de dolores, o sea, que la tristeza con otros. Yo, por lo que he visto, he podido tratar un dolor, eso, cervical, tratando algo relacionado con un enfado, un dolor lumbar con una tristeza, ¿sabes? O al revés, o sea que intento no hacer ninguna asociación, porque sé que si lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo es sesgándome y haciendo que el proceso pues, funcione peor. Ujú. Vale, entonces en vez de escoger algo general, podemos ponernos específicos y ver un ejemplo un poco extraño, ¿no? El típico de estrés me duele el cuello, que quizá la gente lo puede, o tristeza y me siento débil. ¿Algún ejemplo así un poco hasta extraño que tú hayas visto y puedas compartir sin decir el nombre de la persona, obviamente? Vale. Sí, por ejemplo, hace un tiempo traté a una chica con, bueno, tenía varios aspectos a nivel, o sea, físico, a nivel emocional, pero también tenía pues algunos problemas visuales que le habían subido pues varias dioptrías en un ojo, o sea, cada 6 meses le subían 2 dioptrías en cada ojo, que era una locura. En su caso, por ejemplo, tratamos varias partes de eso, del sistema límbico, y ahí sí que habían pues varios aspectos de cosas que no había podido expresar, eso, cuando era más pequeña, porque era una niña relativamente pequeña. Luego había eso, temas de enfado, había también eso, algún aspecto más a nivel de tristeza, pero sobre todo los dos primeros que he comentado.